Buenos días o muy buenas tardes a todos, dependiendo de dónde nos visiten. Muchas gracias por su interés y por participar en nuestro seminario web intitulado Mejora de las Capacidades Nacionales para el Seguimiento del Aprendizaje y la Educación de Adultos. Estamos encantados de darles la bienvenida a este séptimo y último seminario web de capacitación para Grail 5 y el segundo para la región de Latinoamérica. Queremos utilizar este seminario web para proporcionar una plataforma de debate regional sobre el aprendizaje y la educación de adultos y ofrecer incentivos para un diálogo enriquecedor. Sin embargo, antes de iniciar la presentación y las deliberaciones, nos gustaría hacer algunos anuncios logísticos. La siguiente, por favor, Sama. Por favor, tengan en cuenta que para el buen funcionamiento del seminario web, los micrófonos y las cámaras de los participantes están desactivados. Además, quisiéramos pedirles que hagan sus preguntas en la sección Preguntas y Respuestas, que se encuentra en la parte inferior de la pantalla de Zoom. El chat, por otra parte, solo lo utilizaremos para saludar o cualquier comentario que quiera publicar. Al usar dicho chat, me gustaría pedirles que cambien la configuración del chat a todos los panelistas y asistentes o participantes, no estoy segura que dice en español, para que puedan dirigirse a toda la audiencia cuando escriban. De último, queda mencionar que esta sesión está siendo grabada y que la grabación se subirá al sitio web del UIL. Para este seminario web, tendremos una presentación de aproximadamente 45 minutos, seguida de una sesión de preguntas y respuestas, en cual responderemos a las preguntas que ustedes han publicado en la sección adecuada. El seminario web, que durará unas 2 horas en total, será seguido por una sesión cerrada solo para puntos focales. Las personas responsables de cada estado miembro de rellenar los informes nacionales que fueron nombradas por las comisiones nacionales de la UNESCO. En esta sesión cerrada se presentará el cuestionario Grail 5 y sus funcionalidades. Reenviaremos prontamente la invitación a la sesión cerrada a los puntos focales. Como habrán visto en las invitaciones y los anuncios para este evento, la serie de seminarios web se está organizando conjuntamente con DBB Internacional y el Consejo Internacional de Educación de Adultos. Estamos muy agradecidos por esta cooperación, ya que nos permite tener un debate más enriquecedor con voces diversificadas de representantes que trabajan en los Estados miembros. Ambos son asociados muy fuertes del UIL, que trabajan en los países, en las regiones, y se aseguran de que no solo los funcionarios gubernamentales, sino también la sociedad civil, la academia y el sector privado cooperen en el aprendizaje y la educación de adultos. Agradecemos mucho que esta cooperación haya hecho posible esta serie de seminarios web. Y quisiera ahora dar la palabra a los 3 coorganizadores para que se dirijan a ustedes con sus observaciones iniciales y de bienvenida. En primer lugar, me gustaría invitar a Raúl Valdés, responsable de las políticas y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, en nuestro Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida. Adelante, Raúl. Muchas gracias, Vanessa. Bienvenidos sean todos, especialmente nuestros participantes de América Latina, que han tenido que madrugar muy seguramente. Muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar mi presentación mucho más detallada sobre los distintos aspectos de la educación de adultos, que tendrá lugar después de estas palabras de bienvenida, quisiera abrir esta sesión, la séptima y última de esta serie de seminarios web, que hemos organizado junto con el ICAE y con DBB Internacional para inaugurar el principio del ciclo de Confintea 7 en todas las regiones del mundo. Esperamos con interés el año 2022, cuando la próxima conferencia internacional sobre educación de adultos se celebrará en Marruecos. Doy la bienvenida a todos, a todas, particularmente a nuestros 2 coanfitriones. Como seguramente saben ya, el Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de toda la vida, el UIL,
es uno de los 8 institutos de educación de la UNESCO. Con un enfoque de la educación extraescolar, estamos muy particularmente enfocados en promover la educación no formal y la educación extraescolar, con un énfasis específico en la alfabetización de adultos, en la educación continua y en las políticas y estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida. En un contexto en el que más de 750 millones de adultos, de los cuales 2/3 son mujeres, que no pueden comunicarse adecuadamente por escrito, el programa de la Comunidad Internacional para la Educación de los Adultos, así como el UIL, es claro. Tratamos de ayudar a los Estados miembros a desempeñar su papel de manera adecuada y hacer posible que aquellos que aún no tienen acceso a la educación, conocimiento, información suficiente, así como a un sistema educativo, se les apoye en la capacitación y aprendizaje de manera que se abran más y mejores posibilidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos. Comenzando, esperemos, con los medios adecuados en la alfabetización de jóvenes y adultos. Estamos muy satisfechos de realizar estos seminarios web, que en principio se planificaron para realizarse en persona y ahora, por la pandemia, tenemos la oportunidad de realizar estas reuniones de manera virtual, lo que nos permite en buena medida celebrarlas con una audiencia mayor a la prevista. Así que esperamos que estos seminarios web nos sirvan de apoyo para iniciar el ciclo de la Confintea de forma adecuada. Dicho esto, me gustaría invitar a Eva Koenig, representante de los programas de DBB Internacional en la región, para que dirija unas palabras de saludo en nombre de nuestra organización asociada. Por favor, Eva, te dejo la palabra. No se escucha. Ah, no. Ah, sí. Ahora sí. Hola. Así. Estos retos de la comunicación digital. Pucha. Bueno, entonces gracias, Raúl, y un muy buen día, o más bien ya tarde desde acá a todos y todos. Y gracias en particular al UIL por realizar estos seminarios web, además en inglés y en castellano, para la comunidad de educación de adultos en América Latina. A nombre de DBB Internacional, quisiera brindarles a todos una muy cordial bienvenida a todos quienes estamos, a las y las autoridades, las coordinaciones locales, representantes de la sociedad civil y también, y muy cálidamente, a nuestros colegas, socios y aliados en la región, esperando que estén bien a pesar de la situación complicada que vivimos. Para aquellos que, bueno, ya veo, he visto muchos nombres ya bien conocidos, pero en caso que habrá alguien que aún no conoce a la DBB Internacional, somos el Instituto de Cooperación Internacional para la Asociación Alemana para la Educación de Adultos, organización profesional en el campo de educación de adultos y la cooperación para el desarrollo. Apoyamos a nivel mundial, con fondos del gobierno alemán, el derecho humano a la educación, promoviendo el aprendizaje permanente para jóvenes y adultos, y en particular para quienes más lo requieran. Les estoy saludando desde la ciudad de Bonn, Alemania, sede de nuestra casa matriz, donde estoy a cargo de nuestros programas para América Latina y el Caribe, y es un honor y un gran placer de estar con ustedes el día de hoy. Y aún más, como me imagino algunos ya lo saben, hasta fines del año pasado estuve radicando en Quito, Ecuador, a cargo de nuestra oficina regional para Sudamérica. Como DBB Internacional, hemos acompañado a todas las confinteas. Y antes de empezar con el taller, quisiera recalcar unos pocos aspectos que nos parecen importantes. En 2015, al aprobar la Agenda 2030, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificaron al aprendizaje a lo largo de la vida
como el concepto para dar forma al sector educativo del futuro. Queremos enfatizar que el aprendizaje y la educación para jóvenes y adultos es un componente integral de este concepto y de todo el proceso para diseñarlo y de implementarlo. La Confintea lo percibimos una gran oportunidad para abogar y dar forma por esta comprensión de la educación de adultos en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida. Esto, por un lado, requiere trabajar nuestra propia agenda y hacer explícito que somos un sector por sí mismo, que al igual que otros necesitamos proveedores de calidad, presupuesto propio, estructuras sostenibles y que representamos un aporte y sector clave para hacer realidad a un aprendizaje a lo largo de la vida en su sentido propio. Otra tarea importante es vincular el proceso de la Confintea de manera explícita y visible con la Agenda 2030 y sus ODS. Y esto consideramos eso esencial. Los ODS el día de hoy representan el proceso de mayor prioridad a nivel internacional y para los gobiernos de los países. El aprendizaje y la educación de adultos es central en toda la gama de los ODS y tiene un papel fundamental en su implementación. Pero si nosotros, como sector ya siempre algo descuidado, no logramos actuar y posicionarnos como factor integral y dinamizador de los ODS, será sumamente difícil recibir la atención que merecemos y que necesitamos, y aún más en vista de una época post-pandemia y de lo que ya implica para nuestro sector. Otro punto que quisiera recalcar es que debemos entender el aprendizaje y la educación de adultos desde un enfoque holístico y no centrarnos en solo uno o dos aspectos clásicos, sea la educación básica o la formación para el trabajo. La pandemia nos está demostrando bien claro que aspectos algo descuidados, tales como por ejemplo la educación para la salud, la alfabetización digital, la educación comunitaria o la educación para el cambio, la transformación social, son importantes para el futuro de nuestras sociedades. Apreciamos por ello que la UNESCO decidió enfocar para el 5º informe de Grail el tema de educación ciudadana. Es un tema que implica aspectos de alta prioridad de la agenda actual y enfoca conocimientos y competencias importantes para empoderar a ciudadanos jóvenes y adultos aptos de tomar decisiones informadas, de ejercer sus derechos y de participar en configurar nuevas realidades a nivel colectivo y de países. Por último, quisiera mencionar que el aprendizaje y la educación de adultos es una actividad multisectorial y que no solo se ubica en el sector de educación, sino más bien en una serie de sectores tales como el sector de trabajo, la agricultura, la salud o de medio ambiente, por lo que resulta importante buscar y promover una cooperación intersectorial entre y con ministerios de los distintos sectores. Bueno, con este taller comienza el proceso de la Confintea. Esperamos que podamos hacer de este proceso un esfuerzo conjunto y con amplia participación, y buscamos involucrar y vincular a actores públicos y de la sociedad civil de distintos sectores y de distintos niveles, desde el nivel gubernamental hasta lo local y hasta los educandos mismos. Quisiera decirles que como DBV Internacional estamos dispuestos a apoyarlo en donde podamos, a nivel nacional, en los países donde trabajamos, Colombia, Ecuador, Perú, Cuba, Guatemala y México, y a nivel regional en el marco de nuestra relación con las redes sociales de la región, como el CEAL, CLADE y la REPEM. Gracias por su participación y que tengamos todos un taller muy fructífero. Gracias, Raúl.
Muchísimas gracias, Eva, por tu intervención cálida y detallada. A continuación, por suerte, me gustaría dejar la palabra a María Rosa Goldar, del Consejo de Educación de Adultos de América Latina, una de las 7 organizaciones regionales del Consejo Internacional para la Educación de Adultos y el tercer coanfitrión de este seminario web. María Rosa. Perfecto. Ahí estoy. Perfecto, sí. Te escuchamos. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Como integrante del equipo de coordinación estratégica del CEAL, del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, es un placer para mí dar la bienvenida a este taller para CEAL, en tanto movimiento latinoamericano y caribeño de educadoras y educadores populares, la EPJA, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, ha sido desde sus orígenes una preocupación, un interés y un desafío poder aportar desde nuestra identidad de ser una red, como dije, latinoamericana y caribeña de sociedad civil, aportar al desarrollo de sistemas educativos que contemplen el derecho a la educación a lo largo de toda la vida como un derecho fundamental, y en un continente donde la desigualdad marca su estructura social, la educación permanente a lo largo de toda la vida no solo se constituye en un derecho, sino en una necesidad fundamental para lograr sociedades integradas, sociedades más igualitarias y por lo tanto sociedades más democráticas. Para el CEAL, en tanto movimiento, nuestra pertenencia al ICAE, ser parte del ICAE y al mismo tiempo la parcería con la DBB han sido fundamentales para el desarrollo de nuestros objetivos. En ese sentido, nuestra relación con la UIL en este caso y también en otros espacios de UNESCO nos ha permitido que los esfuerzos que desde los territorios donde intervenimos en los 21 países de la región, con iniciativas de educación popular y educación en los movimientos sociales, pero fundamentalmente en esta línea de incidencia hacia los sistemas, a las políticas públicas y los sistemas educativos, es fundamental para el logro de los objetivos y las estrategias que se propone el CEAL. En ese sentido, nuestra participación sistemática en las Confinteras ha sido una de las formas en que hemos buscado vincular la acción territorial, localizada y desde cada uno de los países con un proceso de sociedad civil a nivel mundial que permite lograr o aspira a lograr la sensibilización, como ya se dijo anteriormente por quienes me precedieron, la necesidad de que los gobiernos de la región asuman el sistema, asuman la educación de jóvenes y adultos como una necesidad fundamental en los sistemas educativos para el logro de los objetivos de integración social que los sistemas promueven. En sociedades como las nuestras, donde el acceso desigual desde la primera infancia, el sistema educativo es una marca por discriminación y desigualdades de clase, de género, por racialización, el sistema de jóvenes y adultos es un sistema que no solo permitiría compensar y ser aquel que restablece esos derechos no ejercidos,
sino fundamentalmente el que hace que las personas logren, como dijo Eva, logremos una educación holística que integre las múltiples dimensiones de la vida humana. La pandemia y las consecuencias que estamos viviendo en todo el planeta por esta situación han puesto aún más en evidencia la necesidad de articular las políticas educativas y de visualizarlas a futuro como parte fundamental del desarrollo humano. En este sentido, la educación para la ciudadanía global como parte de los ODS y la educación al 2030 es fundamental para poder visualizar desde dónde y para qué queremos una educación de jóvenes y adultos que fortalezca los sistemas democráticos al mismo tiempo que restablezca la integralidad del sistema educativo. En este sentido, reafirmar, y ya para cerrar esta bienvenida en nombre del CEAL, que en esta sesión de hoy, reafirmar nuestro compromiso como organización de la sociedad civil, como red latinoamericana y caribeña y como movimiento de educadores y educadoras populares, nuestro compromiso con la Confitea y GREY para lograr estos objetivos que fuimos señalando y que entendemos que solamente en articulación con organizaciones como UNESCO, UIL, como la DBB y como el ICAE, seremos capaces de afianzar el camino transitado en las confiteas anteriores y que en esta etapa, por las condiciones globales en que se está reformulando buena parte de nuestras estructuras sociales, necesitamos reafirmar el compromiso por una educación igualitaria, por un acceso democrático a los sistemas educativos y por un compromiso de los gobiernos de sostener el sistema de jóvenes y adultos como parte fundamental del sistema educativo de cada uno de los países. Nuestro compromiso entonces como organización de la sociedad civil estará encaminado a sumar esfuerzos, a articular acciones y a seguir en permanente articulación desde cada uno de los esfuerzos en nuestros países y a nivel regional y mundial a través del ICAE. Muchas gracias. Muchas gracias por sus amables palabras de bienvenida y por su compromiso continuo, María Rosa Goldar de CEAL y Eva König de DBB Internacional. Sin más demora, me gustaría devolver la palabra a Raúl Valdés para su presentación. Muchas gracias, Vanessa. Gracias al ECAE, al CEAL a través de María Rosa, gracias a Eva, representando el DBB, por esta, aunque breves palabras, nos dieron una visión muy interesante, muy actual de la región y los retos que enfrentamos. Para mí es un privilegio entrar otra vez en la comunidad internacional y particularmente al de la región que me representa, que tanto quiero, que tantos amigos he acumulado, y hablar del tema de educación de adultos, que tanto nos apasiona en la región, que tanto nos motiva a generar cambios. El objetivo general del seminario web regional es reforzar las capacidades nacionales para el seguimiento del aprendizaje y la educación de adultos. Por eso es importante tener a los puntos focales, por eso es importante tener las voces de la sociedad civil, por eso es importante tener múltiples voces, porque me parece que, ya lo decía bien tanto Eva como María Rosa, la importancia de abrir el diálogo a un elemento mucho más interdisciplinario, no solo intersectorial, pero donde varias disciplinas puedan mostrarnos más luz sobre cómo avanzar
en estos temas y principalmente para los grupos más vulnerables. Mi presentación la voy a dividir en 3 partes. La primera tendrá que, como objetivo, revisar todos estos acrónimos que para la gente que está acostumbrada y está en este campo es muy común, sin embargo suenan un poco raros y algunos están en inglés, entonces todavía más raros, pero bueno, ¿qué es la Confintea? ¿Qué es el MAB, el Marco de Acción de Belém, el RALE, el GRALE? Y además de poder ahondar en eso, cuáles son sus objetivos, sus propósitos y cómo representan un sistema articulado que busca reflejar la progresión en el campo del aprendizaje y la educación de adultos en el mundo. Es decir, no son elementos que se sostienen de manera independiente, sino lo que intentamos con todos estos distintos iniciativas es poder reflejar qué está sucediendo en nuestro campo. En la parte número 2 voy a poner particularmente énfasis en el GRALE, que es este reporte mundial de aprendizaje, del aprendizaje y la educación de adultos, y particularmente en la publicación que pretendemos, la número 5, que pretendemos sea lanzada en la Confintea de 2022. Y por último, la parte 3 solo va a enfatizar un poco más en lo que significa el monitoreo, la encuesta que estamos enviando, cómo involucrar a más actores, las fuentes de datos fidedignas para que podamos tener datos robustos que puedan mostrar más el progreso en la región. Entonces, con estos 3 elementos voy a pasar a la siguiente, Sama, por favor. Y empezamos con la Confintea Internacional de Educación de Adultos. La Confintea es una plataforma internacional sobre el aprendizaje y la educación de adultos. Es importante comentarles que ha habido ya 6 conferencias y con una diferencia de aproximadamente 13 años, 12 a 13 años entre cada una. Fue después de la guerra en 1949 donde se inicia la primera en Elsinore, Dinamarca. Continúa 11 años después en Montreal, en Canadá. Le sigue en el 1972 Tokio, Japón, Confintea 3, con una influencia importante de lo que estaba pasando en distintas regiones, y además ya con el informe de Faure publicado. Sigue la de 1985, Confintea 4, que vuelve a Europa, en París, y después es Confintea 5, donde muy posiblemente algunos de ustedes participaron, aquí en Hamburgo, Alemania, en 1997, y también con la influencia de todo el informe de LORS y todo el discurso ya del aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y por último, por primera vez en el sur, en América Latina, pudimos tener la Confintea 6 en Belém de Pará, que veo que Timothy Ireland está entre nosotros. Él fue en buena medida el articulador de esta Confintea por parte de Brasil, representando una región que siempre ha estado muy activa en este campo, y es en Confinteas 6 en Belém de Pará donde tenemos el marco para la educación de adultos para los siguientes años. En general, las Confinteas marcan el escenario, el panorama para la política de educación de adultos para los siguientes años. Aparte de las Confinteas, particularmente esto se hizo en Confintea 5,
antes de Confintea 6 se tuvo una conferencia de medio término para revisar avances, y lo mismo sucedió de Confintea 6 a Confintea 7. En 2017 también se organizó una conferencia de medio término en la República de Corea. Siguiente, por favor. En el caso de Belén, el documento final de la conferencia es el marco de acción de Belén. El marco, lo que pretende, les comento, es reflexionar con base en la información sobre la educación de adultos en las políticas para los siguientes años en el tema de educación de adultos. En el caso del marco de acción de Belén, se definieron categorías o diferentes áreas de acción que dieran cuenta del progreso de la educación de adultos. Y se consideraron estas 5 áreas de acción: política, gobernanza, financiamiento, participación, inclusión y equidad, y por último, calidad. La conferencia, como les menciono, y lo van a ver en el marco de acción de Belén, define las políticas de aprendizaje a lo largo de la vida, establece el escenario para los próximos años, con una fuerte participación de gobiernos, de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado, etc. Abriendo el marco de acción de Belén, podemos encontrar en el primer párrafo una buena referencia de lo que la Confintea es. Y déjenme leerlo brevemente, son unas líneas. Nosotros, los 144 Estados miembros de la UNESCO, representantes de organizaciones de la sociedad civil, interlocutores sociales, organismos de las Naciones Unidas, organismos intergubernamentales y el sector privado, nos hemos reunido en Belém do Pará, Brasil, en diciembre del 2009, en calidad de participantes en la 6ª Conferencia Internacional de Educación de Adultos, Confintea 6, para hacer un balance de los progresos realizados en materia de aprendizaje y educación de adultos desde que se celebra la Confintea 5. La educación de adultos se reconoce como un elemento esencial del derecho a la educación y debemos trazar un nuevo y urgente curso de acción para posibilitar que todos los jóvenes y adultos ejerzan ese derecho. Es decir, aquí está como todo el discurso que arropa lo que entonces forma el marco de acción de Belén. Siguiente, por favor. Tenemos entonces 2 marcos esenciales para el monitoreo de la educación de adultos. Uno es el marco de acción de Belén, que es el documento resultado de la conferencia de 2009. Y número 2, la recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos. ¿Qué es esta recomendación? ¿A qué se refiere? Bueno, la recomendación exhorta a los Estados miembros a que continúen fortaleciendo la cooperación internacional con respecto al aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es un documento que desde el marco de acción de Belén, no, la anterior, por favor, todavía, gracias. Desde el marco de acción de Belén se pide que se revise la recomendación anterior sobre educación de adultos, que es de 1976. Y es muy interesante porque desde la Confintea 5 se venía diciendo que había que revisarla, pero lo que busca es exhortar a los Estados miembros a que adopten medidas en aquellas esferas de acción que ya estén definidas en el marco de acción. Y que ahora sí pasamos a la siguiente, Sama, por favor. Que por un lado defina el aprendizaje y la educación de adultos, que explique los 6 objetivos del aprendizaje y la educación de adultos,
identifica 3 ámbitos de aprendizaje que son muy importantes. Uno de ellos es la alfabetización y las habilidades básicas. Número 2, la educación continua, formación y desarrollo profesional. Y número 3, que es, me parece, donde más desarrollo ha tenido en la región, son la parte que tiene que ver más con una ciudadanía activa, conocida como educación comunitaria, educación popular, educación liberal. Es decir, medidas en torno a la educación que capaciten a las personas para que se involucren en una amplia gama de temas sociales. Son estos 3 ámbitos en los que se mueve la recomendación. Con relación a la definición, ustedes la tienen a un lado, de educación, de aprendizaje y educación de adultos. Es un componente básico del aprendizaje a lo largo de toda la vida y comprende todas las formas de educación y aprendizaje cuya finalidad es lograr que todos los adultos participen en sus sociedades y en el mundo del trabajo. Entonces se trata de que los países apliquen esta recomendación y continúen fortaleciendo la cooperación internacional con respecto al aprendizaje y la educación de adultos. Es importante decirles que una recomendación está dirigida hacia los países y tiene la intención de alertarlos a adoptar un enfoque particular o actuar de una manera determinada en una esfera específica. Sin embargo, una recomendación no crea obligación legal vinculante para los Estados miembros. Entonces, de alguna manera, aunque es muy útil para poder promover, ayudar a la realización, implementación y monitoreo de políticas, no resulta un instrumento legal. En ese sentido, bueno, ese es el valor de la recomendación. Es importante que el proceso de Confintea conlleva informes periódicos en el informe mundial y junto con la recomendación nos permiten identificar cuáles son los elementos que deben considerarse para poder analizar el progreso en el aprendizaje y la educación de los adultos. Fue aprobada en la Conferencia General de la UNESCO en 2015. Y obviamente abarca las 5 mismas áreas de acción que les mencionaba que considera ya el marco de acción de Belén. Siguiente, por favor. Bueno, repito, los 3 ámbitos fundamentales del aprendizaje son estos 3, la alfabetización y competencias básicas. Para nosotros siempre aparece ese término, ese concepto, porque incluso en el marco de acción de Belén, cuando hablamos de los 5 áreas de acción, antes de eso, antes de entrar en las áreas de acción, aparece el tema de alfabetización y competencias básicas, porque hemos dejado muy claro que es una puerta muy importante para los procesos de aprendizaje. Y vamos a insistir siempre en poder reforzar todos los procesos que y estrategias de los gobiernos para fortalecer la alfabetización. El siguiente tema que me parece muy importante es cómo se fortalece las capacidades, se tienen nuevas capacidades, se refuerza el desarrollo profesional. Y por último, la que mencionaba, la educación comunitaria. Siguiente, por favor. Bueno, estos 2 instrumentos nos sirven mucho para poder dirigir el Informe Mundial sobre el Aprendizaje y la Educación de los Adultos, el GRALE. Este informe se ha producido, ya ha tenido 5 distintas publicaciones y es una herramienta de monitoreo global para el aprendizaje y la educación de adultos. El informe global sobre el aprendizaje proporciona una imagen clara
y completa del estado del aprendizaje y la educación de adultos en todo el mundo. Se han publicado ya 4 informes desde el 2009. El próximo GRALE se publicará, el GRALE 5 se publicará en 2022. Iré posteriormente a cada uno de los GRALES, cuál fue su, porque además de hacer el monitoreo global, también se centra en un tema específico. Y al rato revisamos cuál fue el tema específico en cada uno de los casos. Siguiente, por favor. Esto es muy importante porque el GRALE es una herramienta de monitoreo que funciona como un par de anteojos con los que podemos mirar la escena internacional del aprendizaje y la educación de adultos a través de 2 lentes. Por un lado tenemos el marco de acción de Belém y las 5 áreas de acción a las que hacíamos referencia: la política, la gobernanza, el financiamiento, inclusión, participación y la calidad, por un lado. Y por otro lado, el otro lente, la recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos. Y principalmente estos 3 ámbitos de aprendizaje a los que hacía mención en la diapositiva anterior: alfabetización, educación continua y educación comunitaria. Entonces, con estos 2 lentes podemos tener una mirada mucho más completa. Tengo que decirlo, mucho es general, porque poder lograr tener la mirada de más de 150, 159 países en el último GRALE sobre el tema de educación de adultos, prácticamente no hay otro reporte que lo consiga. Es decir, en ese sentido, tenemos que aceptar que no podemos saberlo todo, no podemos verlo todo, pero sí tenemos una mirada muy general de lo que está sucediendo y de lo que no está sucediendo. Cuando hay necesidad de poder poner un particular énfasis en cierto tema, bueno, habrá que hacer estudios alternativos, de soporte, con casos específicos. Pero el reporte sí nos permite tener una mirada general en estos temas que nos categorizados por un lado por el marco de acción de Belém y por otro lado por la recomendación sobre el aprendizaje y la educación de los adultos. Siguiente, por favor. Bueno, el informe, el GRALE, tiene encuestas, que el objetivo final es aumentar la conciencia sobre el aprendizaje y la educación de adultos en todo el mundo y abogar por un mayor interés de los encargados de la formulación de políticas. Es muy importante que, si bien las encuestas las enviamos a los puntos focales, que son los gobiernos, sí pedimos que haya un involucramiento de las distintas voces de la sociedad para responder a las encuestas. Es importante que se busque evaluar el estado del arte de la educación de adultos en los Estados miembros y ayuda además a llenar los vacíos de información. Hay información que no se tiene y que ahora como la gente, los responsables de educación de adultos en los gobiernos saben que estamos pidiendo la información, empieza a haber mucho más conciencia en la recabación de datos. Aunque el número de países que participaron en el último GRALE, que fue en el GRALE 4 2018, aumentó, aún no se dispone de los datos de la encuesta de 36 países más. Es decir, logramos colectar 159 informes, que ha sido el número más alto. Sin embargo, nos importa muchísimo tener a todos los países en el informe. La serie de estos seminarios web lo que proporciona es una orientación a los centros de coordinación de los países, de modo que el mayor número posible de países pueda responder al cuestionario. Entonces nos interesa mucho tener a los puntos focales en este proceso. Siguiente, por favor. Esta es una gráfica una diapositiva que nos permite ver
de manera clara cómo ha sido el proceso, tanto del Confintea por un lado, el marco de acción de Belém, la recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos, los distintos grales desde el 2010, y bueno, todo en camino, en construcción hacia la Confintea 7 a realizarse en el 2022. Es muy importante comentarles que el primer GRALE, el primer informe sobre educación de adultos, se presentó para consolidar el marco de acción de Belém. Entonces fue un informe que nos permitió darle contenido y fuerza, estructura al marco de acción de Belém. Y con base en los reportes es que pudimos ir reconociendo los distintos retos presentados en los informes, es que pudimos trazar el marco de acción de Belém. Entonces ese GRALE particular fue muy importante para la articulación del marco de acción. Después tuvimos el GRALE 2 en el 2013, que lo estamos, como ustedes ven, va cada 3 años. En el caso del GRALE 2, no solo consideró las 5 áreas clave a las que hacemos mención, sino además se focalizó en el tema de alfabetización, la alfabetización como un continuo, que es un tema que me parece, al menos acabada la Confintea, era un tema muy importante, pensar en la alfabetización no solo como una formación aislada, sino como un continuo. Y bueno, pensar en que eso sigue vigente, y ahí se fortaleció esa visión. Después el GRALE 3, 3 años después, en donde logramos que respondieran 139 países, informaron sobre los beneficios, el tema, aparte del monitoreo de lo que ya sabemos, las áreas clave, informaron sobre los beneficios del aprendizaje y la educación de adultos para poder dar cuenta de su utilidad y principalmente para los tomadores de decisiones. Entonces, hacemos un análisis sobre los beneficios en el tema de salud y bienestar, en el tema de empleo y mercados laborales y en la vida social, civil y comunitaria. Y me parece que ese GRALE, como los otros, siguen siendo muy vigentes. Es decir, ahora que estamos en estos seminarios web sobre el COVID-19, hemos hecho mucha referencia a los resultados del GRALE 3, porque al fin y al cabo el tema de salud está muy articulado y cómo cambiar hábitos está muy vinculado con las distintas propuestas que se colocan en GRALE 3. Después el GRALE 4, 3 años después, logramos 159 países que pudieran responder al cuestionario, y además tiene una parte muy importante porque también influye directamente a la contribución del aprendizaje de la educación de adultos a la Agenda 2030. Y poder articular, como bien ya lo mencionaban mis colegas del CEAL y del DBB, la articulación entre la educación de adultos y la Agenda 2030. Y además se focaliza de manera temática en la participación y la inclusión en temas de educación de adultos. Y así llegamos a lo que ahora queremos desarrollar, el GRALE 5, que es 3 años después, pero un poco con más presión, porque recién terminamos el GRALE 4 y ya estamos con el GRALE 5, pero es muy importante tener esta información para que consolide el nuevo marco de acción
de la Confintea 2022 y me parece que hay cosas importantes que ir actualizando y mostrando también esos espacios vacíos que tenemos. No solo es importante considerar lo que los países informan, sino lo que dejan de informar, de lo que no hay información. El GRALE 5 va a tener un foco particular en educación ciudadana. Y eso me parece también que responde mucho a nuestra actualidad, nuestro contexto. Siguiente, por favor. Bueno, con esto doy por finalizado esta parte número 1 y vamos a entrar entonces al GRALE 5, que, bueno, lo que tiene como punto de llegada es la Confintea 7 en Marruecos en junio del 2022. Estamos ya en comunicación con los gobiernos nacionales y siempre es una expectativa por si va a haber algún cambio, alguna modificación. Ayer que hablábamos en el seminario en el Caribe, para algunos, no sé si lo recuerdan, en el caso de Belém de Pará, lo que se esperaba para tener una conferencia en mayo se tuvo que posponer 6 meses porque hubo una pandemia en Brasil y entonces no podíamos viajar. Entonces ya desde entonces estaba apareciendo un caso de salud que afecta a la Confintea. No sabemos en este caso qué suceda, sin embargo, temas relacionados obviamente con temas de salud se resaltarán, pero en términos de la logística, pues todo sigue en el mismo curso. Es también el GRALE 5, de alguna manera, marca el fin de Confintea 6 y del marco de acción de Belém. Y con ello, pues una revisión, un análisis de qué ha pasado en estos, cuando sea el 2022, de esos últimos 13 años. Nos va a permitir monitorear el marco de acción de Belém y la recomendación sobre el aprendizaje y la educación de adultos, el RALE de 2015. Como les mencionaba, tiene un enfoque temático, será educación ciudadana, que también es muy importante, que es la respuesta en buena medida de UNESCO para formar a las personas de todas las edades ante distintos desafíos globales y locales y para que se conviertan en promotores activos de sociedades más pacíficas, tolerantes, inclusivas, seguras, sostenibles. El panorama de la situación del aprendizaje a lo largo de toda la vida desde una perspectiva mundial en el contexto del Programa de Desarrollo Sostenible. Y volvemos a retomar este tema en vincular a la educación de adultos con la Agenda 2030 y dejar claro que sí es un componente fundamental en el objetivo 4, pero está articulado con los 17 objetivos. Y bueno, el GRALE 5 es la base del nuevo marco de acción que tendremos en la Confintea 7. Siguiente, por favor. El GRALE 5 actualiza las tendencias del aprendizaje y la educación de adultos en todo el mundo, con un enfoque especial en la educación ciudadana, que es un ámbito ya reflejado en el RALE. Monitorear la situación de la educación y aprendizaje de adultos en las áreas de política, gobernanza, participación, financiación y calidad, y proporciona conclusiones e identifica cuestiones clave para el debate y la adopción de medidas a nivel internacional. Identifica, como les decía, es decir, anteriormente tendremos datos, pero también identificaremos prácticas clave para los países para que puedan entender un poco más cómo funcionan las prácticas en los distintos contextos.
Es decir, no solo basta reconocer datos duros, sino abre preguntas abiertas que nos permiten reconocer un poco más sobre las prácticas. Siguiente. La metodología. La encuesta de Grales 5 a los Estados miembros de la UNESCO va a ser respondida por los puntos focales. Logra el monitoreo del marco de acción de Belém y del RALE con base en las preguntas de la encuesta, considerando todas las áreas de acción con los ámbitos de aprendizaje. Es decir, en ese sentido, vuelvo al esquema de los lentes, estamos considerando las 5 áreas de acción, las 3 ámbitos de aprendizaje del RALE. Y una serie de preguntas específicas sobre educación ciudadana para hacer el capítulo temático que nos permita referir a educación ciudadana. Análisis de datos para el capítulo de monitoreo, y se espera que el borrador final esté listo para junio del 2021. Y podamos después trabajar en todo el proceso de edición y lo tengamos listo para la Compintea. Siguiente, por favor. Y bueno, analiza los 5 puntos que hacíamos mención en términos de política. Cuando hablamos de política desde el marco de acción de Belém, nos referimos a los marcos legales, nos referimos a las estrategias, nos referimos también a los sistemas de validación, reconociendo validación y acreditación de saberes previos, es decir, qué sistemas, qué planes están puestos en escena. Y bajo de cada una de estas áreas, los campos de aprendizaje del RALE también se miden en términos de los progresos realizados. Hay respuestas abiertas de política pidiendo ejemplos concretos de progreso. Esto es muy importante por si tenemos algunas experiencias de alguna modificación en los marcos legales, alguna nueva estrategia nacional o local que pueda ser reflejo de la política nacional, o bien si no ha habido progreso, es decir, si tenemos marcos todavía que apelan a una realidad muy distinta de lo que están enfrentando los países. Siguiente, por favor. En términos de gobernanza, también reconociendo cuál es el lugar de las distintas voces en los Estados miembros, cuál es el peso de las distintas voces, y a través de las preguntas el UI puede medir la evolución general de la gobernanza en aprendizaje y educación de adultos. Muchos sabemos que en este ámbito muchas veces son no los gobiernos los principales actores. Sin embargo, cómo dan voz o dan espacio a otras voces para que se implemente el aprendizaje. Es importante saberlo. El GRALE sigue monitoreando elementos específicos de la gobernanza y saber si estos han cambiado con el tiempo. También quiénes son los actores que participan y con qué recursos participan. Digo, no, obviamente no solo financieros. Preguntas abiertas que nos permitan ahondar mucho más en esa diversidad de actores, en esa diversidad de acciones también. Y bajo cada uno de estos elementos, la gobernanza, los campos de aprendizaje del RALE también se miden en términos de los progresos realizados. Yo creo que esto es muy importante porque es la primera vez, este no fue el caso en el GRALE 4. Siguiente, por favor. Financiamiento, bueno, ese ha sido un tema siempre complicado, pero no vamos a quitar el dedo en el renglón y se pide a los Estados miembros que proporcionen información sobre el porcentaje del gasto público en educación que se destina al aprendizaje y la educación de adultos. Es decir, qué porcentaje del gasto público se asigna a esa área. Si esta información no está disponible, se solicita
una explicación, que nos informen cuál es si hay una proyección, si se espera que se tenga esta información en qué plazo. Si se dispone de la información, también se requiere el porcentaje real y la fuente. Es decir, si hay algo que pueda corroborarse, que pueda cotejar esta información. Se pregunta a los Estados miembros si los gobiernos planean aumentar o disminuir el gasto. Esta simple pregunta nos permite, cuando presentamos los informes de GRAL, es decir, tanto número de estados piensan que hay que aumentar gasto para aprendizaje, si ese es el caso, que esperemos lo sea. Y bueno, después poder ser más específico y particularizar. El siguiente, por favor. Participación. Bueno, se pide a los Estados miembros que proporcionen las tasas de participación reales si se dispone de información. Se solicita la fuente de la información. Esto también es muy complicado porque hay dificultades para recoger información en el sistema formal para muchos países. La información no es fidedigna, y muchos países siguen concentrados en recoger información para la educación formal. Entonces, cuando hablamos de todas las iniciativas que se están teniendo de manera en modalidades no formales, resulta más complicado. Sin embargo, es importante hacer hincapié en este tema, porque si no sabemos los niveles de participación, es muy difícil poder asignar recursos, políticas, etc. Se hacen preguntas abiertas que nos permitan reconocer un poco más sobre los distintos proveedores de procesos educativos. Se pregunta si la participación en el aprendizaje y la educación de adultos ha cambiado para los campos de aprendizaje con relación al RALE, para conectarlo también con lo que ya hemos recibido de información en el anterior reporte. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de calidad, que si bien es el último, no es un tema de ninguna manera menor. Recuerdan ustedes que ese es el objetivo fundamental que vemos en el objetivo 4. Es decir, necesitamos una educación de calidad. No basta con el acceso si no se tiene una posibilidad de reconocer no solo resultados de aprendizaje, sino todo lo que encierra una educación de calidad, que muchas veces no se considera que la educación de adultos la requiera. Y cuando pensemos en aseguramiento de la calidad para educación de adultos, para aprendizaje a lo largo de la vida, vemos tan poco trabajo que me parece esto necesita revitalizarlo de manera muy importante. Se ha incluido ya una pregunta en el GRALE 5 sobre la evaluación de los resultados de aprendizaje para diferentes aptitudes, y solo hay una pregunta general sobre si la calidad ha cambiado para los campos en relación al RALE, y una serie de preguntas abiertas. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a la parte 3 y última. Y me gustaría, bueno, ahorita tomo tiempo para las preguntas que me parece van a estar muy complicadas para mí, pero por supuesto que ahorita las iré respondiendo durante el proceso, y si no, ya al final me centro en ellas. Estamos por terminar. Solo quiero hacer referencia al monitoreo del GRALE 5, y para eso hablar de las encuestas, los actores, fuentes de datos que puedan ser importantes. ¿Cómo se debe hacer para proporcionar la información necesaria? Bueno, sabemos que hay una barrera importante, que son datos insuficientes.
prácticamente en las 5 áreas del marco de acción de Belém, en las 3 categorías de la recomendación. Tenemos problemas para tener datos duros, robustos, que permitan entender un poco más la realidad que nos habita. Se necesitan datos de calidad para dar a conocer las cuestiones fundamentales. Y bueno, necesitamos ir avanzando mucho más. Yo creo que en ese sentido el reporte permite hacer mucho más en términos de coaliciones, más grupos interesados en recoger información. Y además reconociendo que es una prioridad. Necesitamos ir acumulando además datos en el tiempo. Por eso los reportes van siendo más pulidos, están teniendo mayor énfasis en elementos más relevantes, pero van acumulando, haciendo su acumulado de información. Y esperamos que con datos de calidad el GRALE 5 proporcione un análisis más sólido sobre el tema en el mundo. Siguiente, por favor. Bueno, los principios fundamentales para monitorear el GRALE 5 es un fuerte involucramiento de todos los actores de la sociedad. Es muy, muy importante. Sí es muy importante en general, en el tema de educación de adultos es vital. Es decir, no se puede no tener la voz de los actores de la sociedad civil, de la academia, de la iniciativa privada y una fuerte participación que nos permita en conjunto entender un poco más la realidad. Evaluar los progresos en la situación mundial del campo y, muy importante, incluir las brechas, los desafíos, lo que tenemos que, frente a los retos a los que tenemos que responder. Siguiente, por favor. Bueno, todo esto es para llevar un buen cúmulo de datos a la 7ª Conferencia Internacional sobre Educación de Adultos del 2022, examinar la situación mundial del aprendizaje en los Estados miembros y formular la nueva agenda internacional. Acordar actividades claves para mejorar el aprendizaje a lo largo de la vida para los próximos años y, muy importante, colocarnos de manera muy sólida en el marco del Programa de Desarrollo Sostenible para el 2030, que nos quedan 9 años, y todo puede alinearse de manera muy importante para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Va a tener muy importante el foco de educación para el desarrollo sostenible, por un lado, y educación ciudadana mundial, global, por el otro. Siguiente, por favor. Pues muchas gracias por su atención, por su participación. Voy a considerar algunas preguntas. Con mucho gusto iré más o menos en orden. Dice Timothy Ireland, actualmente vivimos 2 crisis profundas, la pandemia y la crisis ambiental, que son completamente articuladas. ¿En qué medida el GRALE o el proceso de Confintea va a contribuir para enfrentar esos desafíos? Yo creo que el tema tanto la pandemia, por un lado, nos está afectando y nos permite, por eso estamos en un seminario web hoy, y si bien yo creo que de alguna manera nos puede beneficiar en poder ir recabando mayor información o tener más articulación con los puntos focales, creo que sí va a haber un problema para los puntos focales en seguir recabando información fidedigna, porque de alguna manera pues no se sigue al mismo ritmo. Yo creo que también hay que pensar como en 2 medidas que, por un lado, la logística para la conferencia, si uno va a poder viajar, si va a ser presencial, y por otro lado, cómo estos temas deben estar
asentados de manera muy clara en el nuevo marco de acción. Y me parece que los dos a los que hace mención Tim son fundamentales. Uno, que lo estamos viendo de manera muy tangible, pero en general la crisis ambiental es un tema que no podemos eludir y que además me parece, como ayer también mencionaban y como recuerdo Paul Delanger mencionaba en la Confintea 6, es decir, no podemos ya pensar que tendríamos otra Confintea si las cosas continúan como están. Los informes oficiales de los gobiernos, dice Jorge Osorio, para la elaboración del GRALE 5 serán escrutados o interlocutados por las redes y organizaciones de la sociedad civil. Los informes, primero, la intención es hacerlos en conjunto y tener las distintas voces. Los informes después, una vez que los recibamos, serán públicos y entonces, bueno, habrá distintos ejercicios que se pueden hacer con ellos. Y me parece válido. Dice Silvia Schmelkes, ¿cómo se definen las áreas temáticas de los GRALE? Muy bien, educación ciudadana, pero después del COVID-19 se esperaría también un énfasis en la ética del ciudadano en el marco también del cuidado del planeta. Está muy relacionada la pregunta con lo que habla Timothy y además con toda la razón. Recuerdo que también en la Confintea 6, que estábamos discutiendo, dialogando en el 2008, fue la crisis financiera. Y entonces era muy importante cómo colocar esa crisis en el marco de acción. Y me parece que está reflejada en distintos lugares. Cuando nos referimos a la pandemia y pensamos en educación y salud y todos esos temas, yo creo que deben estar integrados. Y cuando hablamos del cuidado del planeta, es decir, si no aprendemos, como que siento que está muy vinculado con aprender a cuidarse, aprender a cuidar al otro y aprender a cuidar al planeta. Si no hacemos esta manera de ver el mundo latente y patente en el marco de la nueva conferencia, no tendría ningún eco, no tendría ningún sentido. Es decir, yo creo que el tema de educación ciudadana debe ir necesariamente orientado hacia el cuidado de la persona, del otro, la convivencia con el otro, pero necesariamente del planeta. Dice Carmen Campero, ¿existe la posibilidad de conocer la encuesta en su conjunto y aportar algunas sugerencias? Conocerla sí, las sugerencias ya estamos me parece ya no es tan fácil, pero sí, la compartimos con mucho gusto porque ya estamos en el proceso, sí es un proceso que ya necesita, ya está activado. Lo consulto con mi colega Werner, pero a mí me parece que eso ya no da mucho espacio, pero sí lo compartimos. Dice Nélida, ¿la encuesta será validada y con quiénes? ¿De qué manera? La pandemia con la crisis de esta ha ocasionado y ha profundizado las brechas en jóvenes y adultos mayores. ¿Será considerado de qué manera? Yo sí creo que, vamos a considerar preguntas relacionadas a la pandemia. Dice Jessica, ¿en qué medida las acciones de gobiernos latinoamericanos para atender los estudiantes de EJA han sido eficaces? ¿Cómo se afecta la evaluación de programas en este contexto? ¿Cómo serán observados estos datos para la elaboración del documento? Bueno, eso me parece que ya es más específico y no es que eluda la pregunta, pero me parece que ya tendría que ver en un campo más de análisis. Dice otra vez Carmen, dice Jorge, ¿es posible que los gobiernos expliquen la encuesta? Lili Osorio, ¿qué importancia va a darse a la formación de los maestros? ¿Qué importancia va a darse a la formación de los maestros, profesores y padres representantes en el uso de la nueva realidad educativa tecnológicamente? Especialmente el desafío de no contar con estos medios tecnológicos muchas veces, incluyendo el Internet, por ejemplo.
yo creo que un aspecto muy importante que se está reflejando también en el GRALE es y bueno, ahora lo hemos visto de manera muy clara, es la exclusión tecnológica por un lado y la necesidad por el otro, de seguir fomentando la formación de modelos a distancia que no necesariamente tienen que ver con el Internet y también de modelos de aprendizaje no formal e informal. Y yo creo que en ese sentido el incluir esta dimensión con facilitadores, profesores, padres que de alguna manera han jugado también un rol muy importante cuando teniendo a los hijos en casa, etcétera. Yo creo que aquí le da una dimensión también muy importante a la educación de adultos en articulación con la sociedad, que bueno, ha sido además una constante en nuestra región, que no es algo independiente. Dice César Picón, saludos, ¿reflejarán los informes nacionales para la Confinidad 7 el esfuerzo real que hacen los países en todos los sectores involucrados en la educación de adultos? Ministerio de Educación y otros organismos del Estado, sociedad civil, sector privado y academia. Claro, esa es la intención, es decir, no solo las distintas voces de gobierno, diferentes, sino distintos también sectores de gobierno. Sería muy interesante también convocar a ello, a la gente cuando pensamos en ministerios de medio ambiente también, del mundo del trabajo, el sector privado. Entonces, sí, la intención está muy clara, que el informe levante las distintas iniciativas, las distintas voces en la sociedad. Dice María del Carmen Lorenzati que la tendencia hasta ahora ha sido enfatizar la comunicación adecuada, las competencias básicas de la lectura y escritura. Ahora se plantea incluir las prácticas, una noción desde otra conceptualización. ¿Cómo proponen conciliar estas dos posturas? ¿Cómo piensan abordar las prácticas? Bueno, no sé por qué leí esa pregunta, porque está muy difícil, pero sí entiendo que de alguna manera pensar que la alfabetización es un ejercicio contextual situado no deja o no debe dejarse de hacerse patente en nuestras distintas prácticas, que cuando ponemos un ejemplo, sí tratamos de contextualizar muy bien cuál es el público objeto y cuáles son los mecanismos que se están haciendo. Yo creo que el GRALE no permite, desafortunadamente, ahondar más, pero también creo que no es el instrumento para eso. Yo creo que en ese sentido tendríamos que ir fortaleciendo otro tipo de instrumentos que nos permitan ahondar mucho más en las prácticas. Dice Carmen Campero, que me parece, de alguna manera es una secuencia de preguntas, y en ese sentido me gustaría preguntarle a mi colega Werner, Werner, is there any special procedure to share the survey with? Thanks. There is the how to say, the survey. It's not a secret, but it goes directly from us to national commissions and to focal points. So everybody is open to request the survey from the national commissions. We do not like to hide anything, but we also do not publish in a written form, so to say. It is possible to do so. And please, if you want to see it, it is possible to get it. However, our first target group is the focal points. And it is also important to see that in its totality, the survey
is undertaken in an online format. So it is possible to get the survey in a written form, but it doesn't tell the full story because it becomes only obvious when the full online mode is given. And in principle, we ask participants to request the national commissions for a copy of the survey. Thank you. Gracias, Berna. Bueno, básicamente la encuesta es online y va a ser enviada a las comisiones nacionales para que la envíen a los puntos focales y de esa manera puedan responder el cuestionario, no de manera escrita, sino en el sistema, y eso facilita el proceso. Puede haber también la manera escrita, pero son las comisiones nacionales quienes la facilitan. Nélida, dice Nélida, en el informe presentado en Suwon se consideró también salud y trabajo. Estos ámbitos son sustantivos en esta etapa de pandemia. ¿Se seguirá abordando? Sugiero que sí, ya que son hoy más que nunca aspectos importantes que tienen que ver de alguna manera con la visión intersectorial. A mí me parece que, porque también Silvia hace mención en su pregunta, cómo se selecciona el tema. Y la verdad es que los temas están muy en respuesta a las sugerencias de los países. Pero también creo que hoy no se puede pensar en un tema sin articulación con los otros. Es decir, pensar ciudadanía, educación ciudadana sin vincularlo con salud, sin vincularlo con medio ambiente, sin vincularlo con el mundo del trabajo, me parece que queda simplemente trunco. Y eso lo vemos en los informes, en el trabajo que publicó el UIL hace un año con relación a educación ciudadana. Es decir, estos temas siguen haciéndose presente. Y yo creo que lo que enriquece es justamente esta, no solo intersectorialidad, sino también la interdisciplinaridad, teniendo gente de distintos campos que nos pueda ayudar a entender más desde su lugar y contexto cómo enriquecer el camino. Yo creo que nos da espacio para estos temas, y si el GRALE al fin y al cabo se centra en un tema, que en este caso sería educación ciudadana, me parece que este tema de trabajo seguro está porque es parte del RALE. Salud me parece que es un aspecto que tenemos que considerar de manera muy, muy importante, integral. Dice, ¿qué se hará diferente en la Confintea 7 para elevar el compromiso de cumplimiento de los gobiernos? Yo creo que esa es una buena pregunta para mi colega Bernard también. Es decir, sí creo que es una muy buena pregunta. Hay que pensar juntos, porque como les decía, podemos tener una recomendación, podemos tener un marcos, pero al fin y al cabo lo que necesitamos es cada vez más participación de gobiernos en la Confintea. No solo de gobiernos, pero de gobiernos. Que puedan tener una voz y puedan asumir los compromisos de manera colegiada también. Yo creo que en términos de participación de responsables de gobierno, no solo de responsables de educación de adultos, ni siquiera pensaría no solo ministros, sino también responsables de planeación en los distintos gobiernos. Y bueno, pues hacer referencia a la importancia de la educación de adultos para los objetivos de desarrollo sostenible. Me parece que si traemos más
o fortalecemos más la agenda internacional de los ODS, tenemos más elementos para poder apoyar. Pero no sé si Werner, do you have anything to add to this question of how to engage more the national governments in the governments are the principal actors anyhow, and so we would like them to get the voice, but helping also that governments are those who take also care about the full breadth of society, and that other actors are also involved. But in principle, Confintea 7 is an intergovernmental conference, and so it's the ministers who are the prior invitees, and it is them who have the principal voice. We would like to take care through other mechanisms that other representatives are also taken care of, because, and that's crucial, member state is more than government. But the principal actors are the ministers there already. Thank you for that. Thank you for that. Sí, es importante recordar, como dice mi colega, que la conferencia es una conferencia tipo 2 de la UNESCO, donde considera que es una conferencia organizada para los ministros de educación de los distintos países y son los principales actores que deberían participar. Y bueno, está en principio diseñada para los representantes de gobierno. Sin embargo, pues sí, entiendo también, por otro lado, que no necesariamente eso sea suficiente para que tomen la responsabilidad de la acción. Y es donde yo creo que las otras voces de participación son las que nos ayudan a hacer conciencia de la relevancia del tema. Dice María Eugenia Letelier que la educación ciudadana en América Latina debe considerar... Se me perdió. Voy a buscarla otra vez. Se me perdió esa pregunta. Ya la contestaron seguramente. El fortalecimiento para la paz en América Latina. Dice la educación de adultos, además de enseñarle a las personas a leer y escribir, se les debe dar una formación para desarrollar en ellos un pensamiento crítico, que el aprendizaje sea para desenvolverse en el contexto donde viven. Gracias por crear estos espacios para conocer diferentes perspectivas en América Latina y el Caribe sobre la educación de adultos. Alfabetizar a una persona adulta es cambiarle la vida para siempre. Muchas gracias, Wendy. Yo creo que ese ha sido un principio en abrir la mirada sobre la persona que lee y escribe, no solo a que aprende a escribir y a leer, sino a entender su mundo. Es un principio que ha estado en la región vigente desde hace mucho. Estoy muy de acuerdo con que la alfabetización y competencias son puerta a la formación permanente, pero cuando los países los separan, caemos en el problema de tener a futuros analfabetos por desuso, como hacer que vea algo integral y no como dos cosas diferentes. Sí, claro. Bueno, es que es un continuo, hay que hacer ambientes letrados y si pensamos que todo el proceso de aprendizaje, incluso el proceso de lectura y escritura es un continuo, me parece que les da como esta dimensión de no separación. ¿Cómo fortalecer la educación de adultos en tiempos de pandemia y digitalización educativa si ellos no cuentan con competencias en computación? Bueno, yo creo que el tema de la exclusión tecnológica es un tema que nos compete y es un tema a seguir tratando. Creo que las preguntas van más relacionadas a temáticas ya más específicas de la región o al tema de particular educación de adultos. Y además, yo creo que quien pregunta es más experto que yo para responder, porque veo los nombres y son gente que tiene mucha experiencia en el tema, mucho más
que un servidor. Si algo puedo ayudar más en el proceso de la logística o del proceso hacia Confintea 7, creo que será útil dedicarle esos últimos minutos a eso. Dice Jorge, ¿es posible que los gobiernos expliciten en la encuesta para el GRALE 5 su política pública y su estrategia con la educación de adultos, con las evidencias correspondientes, documentos, planes de financiamiento, etcétera? Si no la tienen, procurar que se elabore de manera participativa con los actores de la EPJA. Es fundamental, lo decimos en el cuestionario, es muy importante que convoquen a los distintos actores, particularmente los actores que están articulando el campo, no solo en el desarrollo, en la implementación, en el monitoreo de políticas. Entonces hay una nota muy específica y después pedimos con quién se elaboró el informe. Para nosotros es muy importante tener la voz de todos los actores. Raúl, perhaps we should also mention that there is the possibility that anybody who is interested to send a message to the focal point can do this by sending the message to us, identifying the country for it is to whom it should be directed. We then send the message to the focal point. Muchas gracias, Werner. Esto es importante. Si cualquier mensaje quisieran enviar a los puntos focales, porque los puntos focales no es información pública. Sin embargo, cualquier mensaje que quieran enviar a los puntos focales de su país, con mucho gusto lo pueden hacer a través de nosotros. Y nosotros se lo enviamos al punto focal. Eso me parece que abre un canal de comunicación importante si no lo hubiera. Pues yo creo que dice Timothy que si es posible publicar los nombres de los puntos focales. No es posible. Esa es información que no es pública. Yo creo que aquí lo dejo porque ya todo tiene como esa necesidad que me parece totalmente válida e importante resaltarla, en poder trabajar en conjunto los distintos actores de los Estados miembros. Cuando hablamos de Estados miembros, no hablamos de gobierno, hablamos de las distintas voces de la sociedad. Entonces, sí creemos en la importancia de esto y lo vamos a decir una y otra vez y enriquecer los reportes con la voz de la sociedad es fundamental. Entonces, bueno, en ese sentido, sabemos que tenemos que avanzar mucho más en la articulación de los puntos focales y los distintos actores que implementan el aprendizaje y la educación de adultos. Aquí lo dejo. Yo creo que habrá más preguntas, las iremos revisando. Si podemos contestar más tarde, también lo haremos, las que no hemos podido abordar. Y pues siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Nada más quisiera comentar que vamos a enviar nuevamente la invitación a la sesión de puerta cerrada que tendrá lugar en más o menos media hora. Entonces, si quieres tomar la palabra para dar el cierre o también pasarle la palabra a nuestros asociados para que nos podamos despedir todos, Raúl. Claro, bueno, yo ya no quiero dar más palabras porque ya me eché mucho, pero con mucho gusto les agradezco a todos, como siempre en la región, una participación muy activa, muy rica. Siempre es un diálogo interminable que nos fortalece cada vez más. Y con eso le quiero dar la palabra
para cambiar un poco el orden ahora a María Rosa y después lo dejamos a Eva. Adelante, María Rosa. Muchas gracias, Raúl, Vanessa, por el apoyo. No, simplemente desde SEAL y como desde el ejercicio que Timothy tiene en la vicepresidencia de ICAE, como miembros SEAL en el ICAE, seguir apostando a esta tarea en las líneas que fueron señalando, el debate en el chat y a través de las preguntas creo que enfocan la necesidad de que estas indicaciones que surgieron y que se expresaron en en las conferencias, en Confitea y en el documento MAP y ahora en GRALE, se vayan enfocando en las condiciones actuales de América Latina, pero también en el marco de la crisis ambiental global y la crisis sistémica que la pandemia ha enfocado, y por supuesto nosotros y nosotras desde SEAL apostamos justamente para que la EPJA tenga la AEA tenga un enfoque fundamental hacia la lucha contra las exclusiones, las desigualdades y las discriminaciones, y que permitan sociedades efectivamente más democráticas e igualitarias en América Latina. En ese sentido, auspiciar un buen trabajo de aquí al 2022 que nos enfoque desde la sociedad civil en el trabajo de seguimiento de las políticas de gobierno y de los compromisos gubernamentales para que esto sea una realidad, y ojalá que los ODS al 2030 como ciudadanía global hayamos avanzado hacia ello. Un saludo para todos y muchas gracias. Gracias, María Rosa. Eva. Muy bien. Gracias, entonces, nuevamente en particular a Raúl y a Vanessa. Y también a Verne y Angela, quienes están detrás de las pantallas. Y en general a Luis por poner en marcha ese proceso, aún en tiempos difíciles como las vivimos. Y de ahí, bueno, todos quienes estamos sabemos muy bien que es un gran desafío de organizar este proceso. Pero pensamos que con todo lo que se ha trabajado en los últimos años, los informes mundiales, los GRALE, y las recomendaciones sobre el aprendizaje y la educación de adultos, el GRALE, ya contamos con una buena base, y quisiera decir una base, yo creo que mucho más sólida y mejor en procesos anteriores, y yo creo que eso ya es un gran avance, ¿no? Y bueno, como ya al inicio manifesté, y como lo dijo la compañera de SEAL, y como resultó también bien de las preguntas y de su exposición, es realmente importante, ¿no? de articular los distintos actores, ¿no? Y nosotros como DBV vemos importante ir por acciones concretas y apuntamos por organizar ese proceso desde las bases, ¿no? Para lograr una amplia participación de actores y involucrarles de manera activa. Ojalá que lo logramos, los actores sí están, ¿no? Y el desafío será juntar y organizarles, y para hacer escuchar sus voces y a que participen en los procesos de redactar los informes. Sí, ¿no? Más aún bajo las circunstancias actuales, pero y además en vista que el tiempo es muy corto y la situación es complicada, pero somos muy optimistas de poder desarrollar un buen proceso. Y quisiera repetir nuevamente que como DBV Internacional estamos dispuestos a apoyarles en este proceso en donde y con quienes lo podamos, ¿no? Entonces, nuevamente, mil gracias y un gran saludo a la región muy querida de América Latina y todos los colegas y compañeros. Gracias.
Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a todas por su activa participación. Esperamos vernos pronto y bueno, solo le pido a los puntos focales que se queden porque comenzamos a las 5 la siguiente sesión. Muchas gracias, un verdadero privilegio haber podido participar en este último seminario. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta pronto. Gracias, chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao. Thank you. Bye bye.